Eh, los estrógenos, que son de la familia de las hormonas sexuales femeninas, hay varios subtipos de estrógeno, no es solamente una hormona, son varios tipos. La progesterona, que es otra hormona sexual femenina, la testosterona, que es la hormona, el andrógeno masculino por excelencia, los corticoides, donde destaca el cortisol, los corticoides, donde destaca el cortisol, y la aldosterona. Son 5 como principales hormonas esteroidales que se han mencionado de alguna u otra forma en la PTU o en la antigua PSU más que nada. Profe, Ah, usted la anotó. Ya, muy bien. Luz, dime, muy bien. Pregunta, dígame nomás. eh, las hormonas que nombró ahora, ¿todas pasan por transporte pasivo? Todas las hormonas que mencioné ahora pasan por transporte pasivo, específicamente difusión simple. Se mueven siguiendo un gradiente de concentración químico. No Ah, necesitan un ya, verdad, transportador de ya membrana o entendí. una proteína transportadora, ni tampoco algo activo. Ya, profe, ya entendí. Muchas gracias. Ya, perfecto. El colesterol sí, pues, porque es un esteroide. Y los derivados y las vitaminas liposolubles también atraviesan la membrana. Ahí podríamos mencionar la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, como vitaminas liposolubles, o sea que pueden atravesar la membrana sin ninguna Hola, dificultad. profe. Una consulta. Eh, Es que tengo el Hola, internet un Maro. poco Sí, malo, pero delante cuando usted habló del gradiente electroquímico, dijo que iba de menor concentración química, perdón, de menor carga a mayor carga. eso lo voy a explicar ahora al tiro, ¿ya? Ah, Que le dije que perfecto. iba a hacer por Pensé un que lo había ejemplo, voy a dicho. hacer un monito ahora y lo voy a explicar. ¿Ya? Ya, disculpe, No, gracias. no, lo voy a decir ahora, ¿ya? Ya, entonces, ya no se preocupe. Entonces, como les dije anteriormente, esas hormonas que acabo de decir, que son los estrógenos, la progesterona, la testosterona, el cortisol y la aldo, aldosterona, sin H, empieza con A, aldosterona. Lo pueden buscar o lo pueden googlear, ¿de acuerdo? Esas son hormonas esteroidales y difunden libremente. Y como preguntaba recién aquí o decía una compañera, eh, Ignacia, parece que decía, sí, lo de las vitaminas también liposolubles que pueden atravesar la membrana sin mayores dificultades. Quizás depende, no sé el tamaño molecular de todas las vitaminas, ya habría que buscar así, pero en general podríamos decir que las vitaminas liposolubles tampoco tienen problemas de transportarse a través de una membrana. En general, estoy diciendo. Quizás hay alguna que tiene mucho tamaño y a lo mejor tiene dificultades para pasar, ¿ya? Todas las que sean de mayor tamaño y que sean polares, y obviamente ahí también metemos las vitaminas, pues ahí tenemos la vitamina K, la vitamina C, el complejo B, la glucosa, los aminoácidos, por supuesto que los iones, eh, estas sustancias que son polares y que tienen mayor tamaño molecular no pueden atravesar la bicapa fosfolipídica o la membrana libremente. Entonces, lo que yo les dije anteriormente por difusión simple es sinónimo de transporte libremente, de transporte con total libertad, ¿ya? En cambio, estas sustancias que son de mayor tamaño molecular y que son polares o que tienen carga, como los iones, necesitan obligatoriamente un transportador de membrana. Y ahí es donde entró el famoso tema de la difusión facilitada. La difusión facilitada, ¿no es cierto?, es el uso de una proteína transportadora como método para poder ingresar o sacar una sustancia. Pero esa sustancia que se mueve por difusión facilitada lo tiene que hacer a través de un gradiente o a través de una fuerza o a través de una diferencia de concentración que permite, o de presión, que permite que la sustancia entre o que permite que la sustancia salga. ¿Ya? Y ahora voy a explicar lo que quería decirles de el gradiente electroquímico, porque esto no lo mencioné la última clase, y creo que es importante no solamente para común, sino sobre todo para mención, ¿ya? Y ahora voy a decir algo nuevo. Entonces, resulta de que las células tienen concentraciones asimétricas de iones. Por ejemplo, el potasio es un ion que se encuentra en alta concentración en el intracelular de la célula, mientras que el sodio se encuentra en mucha concentración en el extracelular, y esto es válido para todas las células de nuestro cuerpo.
Por otro lado, a pesar de que hay alta concentración de potasio en el interior de nuestras células, de nuestro cuerpo, tenemos un exceso de cargas negativas que están dadas por proteínas integrales de membrana que tienen extremos polares en el interior de la membrana que le dan polaridad negativa de manera estructural, por así decirlo, a la célula, independiente si tiene cationes, como les dije, positivos. Entonces, cuento corto, al fin y al cabo, sumando y restando, hay un excedente de cargas negativas de manera natural en una célula, en el interior de la célula, en el intracelular, y hay un excedente de cargas positivas en el exterior de la célula, que fundamentalmente está dado por el sodio, por el ion sodio o por el catión sodio. Entonces, la carga negativa fundamentalmente está dada por proteínas, y el excedente de carga positiva del extracelular está dado por el catión sodio. ¿Ya? Sí, por supuesto. Yo lo voy a compartir, ¿ya? Y si no, les doy mi correo nuevamente para los que no lo tienen, o el que lo tenga por ahí lo comparte en el chat y de ahí me pide las diapos. O entre Profe, al ustedes se la final no pueden repartir agregaron también, al si no hay grupo. problema. ¿Cómo? ¿Lo ¿No me agregaron han al grupo agregado? o no? No No, sé. yo hoy día lo voy a agregar, es que era muy tarde para agregarlo, ¿no? Sí, sí, Ya, es verdad. También es cierto. Ya eso. Para no Siga ya, molestar, nomás, ok. para no profe. molestar. Ya, ok. Ya, entonces fíjense bien esto que estoy diciendo acá. Estoy diciendo que tengo el exceso de cargas negativas dentro de la célula de manera natural y tengo un exceso de cargas positivas afuera de la célula de manera natural. Entonces, ustedes me podrían preguntar ya, supongamos que, eh, supongamos que eh, voy a hablar del cloro, ¿ya? Supongamos que voy a hablar del cloro. El cloro es Cl-. Entonces, si yo tengo un canal que transporta cloro, por ejemplo, yo debería suponer de manera como natural que el cloro debería desplazarse hacia afuera. Y usted me pregunta, ¿pero por qué, profe? Porque si yo tengo una proteína transportadora para el anión cloruro, o Cl-, debería transportarse hacia afuera de manera natural o espontánea por transporte pasivo, específicamente difusión facilitada por un canal iónico, porque el excedente de cargas positivas se encuentra afuera y no adentro. ¿Se entiende? No sé si me están siguiendo. Estoy diciendo que si yo tuviera el anión cloruro Cl-, debería de manera natural moverse desde dentro de una célula hacia afuera. Y usted me dice, ¿por qué, profe? Porque afuera tengo exceso de cargas positivas y adentro tengo un excedente de cargas negativas. Negativo con negativo se odian. En cambio, negativo con positivo se atraen. Sí, profe, Entonces, yo lo entendí. natural que uno podría esperar, ya, gracias Ludimi. Lo demás, no sé si entienden que el cloruro, el anión cloruro, debería moverse de manera natural o espontánea hacia el extracelular por un canal iónico, por una proteína transportadora que hace transporte pasivo, obviamente, un canal iónico, que es un ejemplo de difusión facilitada. Recuerden, el transporte pasivo se subdivide en difusión simple y difusión facilitada. La difusión facilitada, a su vez, se subdivide en canales iónicos y en proteínas permeasas o carriers. Entonces, los canales iónicos sirven solo para los iones. Y en este caso, el cloruro, que es un ion con carga negativa, debería transportarse de manera espontánea o siguiendo un gradiente electroquímico desde adentro hacia afuera. Ahora, voy a hablar del potasio. Supónganse que tengo otra proteína transportadora diferente que es para el potasio. Recuerden que las proteínas transportadoras son específicas de sustrato o de sustancia. Es como si yo tuviera puertas específicas para cada persona. No sé, a ver, ¿qué ejemplo le puedo dar? Supónganse que en mi casa ideal yo tendría, supónganse estaría yo, tendría perro y gato, no sé. Entonces, supónganse que le tendría una puerta para que tendría mi puerta para que yo entrara, luego le tendría como una, no sé si han Un visto especial para ustedes la que, sobre Charlotte. todo en las casas gringas, sí,
En las Después casas, que sale a los embarrarse, americanos, no sé, exactamente, Amaro. Yo a Charlotte le haría una puerta especial, porque resulta que le tengo que andar abriendo la ventana. Entonces, para evitarme eso, yo le debería tener una puerta especial, haber hecho una adaptación para que ella, una puerta pequeña, que fuera como movible, ¿entienden? Como una especie de, no sé cómo explicarle, como una bisagra que estuviera conectada arriba, cosa de que ella empujara con la cabeza nomás profe, y después volviera a su posición original. como dato freak, yo ¿Sí? averigüé también que uno Dígame. le puede hacer un pequeño corte al vidrio de la ventana y esa que es movible, pero que solo movible hacia una dirección. O sea, cosa que puedan entrar, pero después ya no Ah, ya. salen. ¿Ya? Pero sí le entiendo la idea. Ah, ya. Ya. Yo sé que hay unas que son como libres para que entren y salgan. Entonces, increíblemente hay gente que hace una adaptación en las puertas. En las puertas de las casas tienen una adaptación donde tienen una parte especial donde puede entrar el perro, que es mucho más grande que el gato, y tiene una adaptación al lado que es para el gato. Entonces, es como que cada cual entra por su propio transportador, ¿se entiende? Por su propio transportador de membrana. El humano entra por la puerta principal o la puerta grande y los otros entran por unas puertas adaptadas para ellos, ¿sí? Entonces, el potasio, si ustedes se fijan, tiene su puerta específica. El cloruro tiene su puerta específica. El sodio tiene su puerta específica. Cada cual tiene su puerta específica o su transportador específico. Entonces, el potasio normalmente tiene una proteína transportadora o un canal iónico que está abierto, o sea, es una puerta sin llave, ¿entienden? Los transportadores por difusión facilitada funcionan como puertas sin llave, porque aunque ustedes no lo crean, los transportadores por difusión facilitada también funcionan con llave. O sea que si usted quiere, puede tener una puerta que está siempre abierta para que usted entre o salga, pero también podría alguien mala onda echarle llave a la puerta para que usted se quedara afuera. ¿Se entiende? Entonces usted me dice, chuta, lo mismo pasa en la célula. La célula tiene transportadores que son de difusión facilitada, pero si ella quiere, le puede echar llave. Entonces, aunque la puerta es un canal que transporta de manera pasiva, sin gasto de energía, no significa que siempre esté abierta. Entonces, eso es como cuático. Si ustedes, no sé si lo habían pensado, pero es algo como especial, es novedoso. Entonces, el potasio tiene un canal que siempre está abierto, es una puerta que está abierta, día y noche. Entonces, él puede salir muerto de la risa por este canal. El problema es que cuando el potasio sale hacia afuera, se encuentra con exceso de cargas positivas. Entonces, ¿cómo es el potasio? Entonces, el potasio es de carga positiva y resulta de que está súper concentrado a todo chancho en el interior de la célula. Ya afuera hay poco potasio, entonces usted diría, bueno, debería salir feliz de la vida, pero el problema es que se encuentra con una oposición de carga. Entonces, hay una fuerza que es un gradiente químico que lo impulsa a salir, porque el potasio se mueve donde tengo más concentración química, a donde tengo menos concentración química, que sería en el extracelular, pero el problema es que cuando sale se encuentra con una tremenda muralla de cargas positivas, y como él es carga positiva, odia las cargas positivas, entonces, ¿qué hace? Es como yo en la cuarentena, po. Salgo de mi casa y luego me entro. Y usted me dice, ¿por qué se entró? Porque estamos en cuarentena, po. Así que, ¿qué voy a estar haciendo afuera si está todo cerrado? Y la gente está encerrada y todo. Tendría que solamente salir a buscar a Charlotte, ¿ya? Pero, entonces, si ustedes se fijan, el potasio sale por un gradiente de concentración química y luego entra por un gradiente electroquímico. Y usted me dice, pero profe, ¿por qué entra? Porque adentro hay cargas negativas. Entonces, el potasio tienen que, ustedes van a tener que empatizar con el potasio. El potasio está súper complicado. Imagínense, es como si ustedes estuvieran en su casa y tienen dos fuerzas. Una fuerza que los hace querer arrancar de su casa, pero al mismo tiempo tienen una fuerza que los obliga a meterse a la casa. Entonces a lo mejor usted dice, el potasio es mi situación, porque lo único que quiero yo es que una vez que me haga adulto y estudie, me voy a mandar cambiar de mi casa. Quiero ser autónomo, no, mis familiares me vuelven loco, ¿ya? Entonces, pero como usted no tiene autonomía, una vez que sale de su casa se da cuenta que depende de la familia, entonces no puede mandarse a cambiar, no sé. Entonces, claro, hay una fuerza que lo impulsa a irse, pero hay una fuerza que lo impulsa a retenerlo. Entonces el potasio hace eso. El potasio, hay una fuerza, un gradiente químico
que lo impulsa a salir, pero hay un gradiente eléctrico que lo impulsa nuevamente a volver. Entonces usted me dice, bueno, al final, ¿se queda o se va de la casa el señor Potasio? El señor Potasio al final se queda en la casa, po. Se queda en la casa el pobre, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende súper bien. Ya, entonces, usted me dice, profe, ¿qué historia me está? Le estoy relatando la historia que le está pasando a todas las células del cuerpo y sobre todo lo que le pasa a la neurona, chicos y chicas. Así que esto es un ticket de mención. Lo que le estoy diciendo aquí es una cuestión de mención. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, eso está pasando. El sodio, y ahora voy a explicar un poco de la pregunta que me hacía aquí una compañera de la puerta cerrada. El sodio se supone que también tiene un canal específico para él. Y ese canal se supone que es un canal que permite transporte pasivo por difusión facilitada. ¿Ya? Y ese canal se supone que debería permitir que el sodio entre. El sodio debería entrar sin ningún problema. Pero el tema es que este canal se encuentra cerrado, tiene una especie de puerta, como que es un túnel que tiene una puertecita que está cerrado con llave. Entonces, el sodio quiere desesperadamente entrar siguiendo un gradiente. El sodio, fíjense bien, el sodio tiene un gradiente de concentración que lo quiere meter adentro de la célula, porque adentro de la célula hay poquito sodio. Así que el sodio está desesperado por meterse adentro de la célula. Lo único que quiere es entrar a la casa. Está desesperado por entrar. ¿Sí? Y además hay un gradiente de carga que lo impulsa, porque el sodio es positivo, y ya les dije que el interior de la célula, y esto es válido para todas las células de nuestro cuerpo, tiene exceso de cargas negativas. Así que el sodio tiene un doble gradiente que lo impulsa. Así que este sería como, no sé quién podría ser. Sería Profe, pero como, no sé, siempre, ¿ah? siempre la célula va a tener cargas negativas o va a Eh, depender. todas las células del cuerpo, claro, todas las células del cuerpo se comportan bajo este diagrama, siempre exceptuando las neuronas y las células y las células musculares. Las ¿Ya? neuronas y las células musculares, las células musculares son los dos tipos de tejido en donde yo puedo generar un cambio en la carga eléctrica de la membrana. La puedo invertir, ¿ya? Por eso es que la neurona y el músculo son tejidos excitables desde el punto de vista electroquímico, pero el resto de las células se comportan bajo este patrón que yo estoy diciendo acá, que siempre afuera tiene exceso de cargas positivas y siempre dentro tiene exceso de cargas negativas, por lo tanto la membrana plasmática está polarizada negativamente. La membrana plasmática se encuentra polarizada. No sé si ustedes me están Ya. siguiendo, pero estoy diciendo Sí, literalmente que la profe. membrana funciona como una pila, porque estoy diciendo que adentro de la membrana tienen cargas negativas y afuera tienen cargas positivas. Así que aquí estamos funcionando como una pila. La membrana plasmática funciona en el fondo como una pila, porque tiene un diferencial de carga. Para la que sea media física o el que sea medio físico, esto es efectivamente esto se le puede dar un uso. Esto es como una batería. Recuerden que las pilas o las baterías funcionan porque hay diferenciales de fuerza electromotriz por diferenciales de carga. O sea que esto es susceptible de realizar un trabajo eléctrico. Estoy pensando como físico, no soy físico, ni sé mucho de electricidad, pero le estoy tratando de aquí que para el que le guste la física o algo, como que en el fondo aquí le estoy dando como una idea de que esto se puede utilizar como una forma de generar un trabajo. ¿Un trabajo así como de fuerza o de energía? No, de potencial eléctrico. Un trabajo, Eléctrico. claro, el potencial. Busquen fuerza electromotriz, efectivamente, para Ya. trabajo ya sea que se pueda traducir en transporte o en algún proceso, en algún bioproceso. Ah, ya, ya. Ok, ya caché. Gracias, profe. Ya, ya, no sé si los demás entonces me han seguido un poco por sí, aquí me preguntan por la ley de carga, sí, po, por la ley de carga y por lo que se llama la fuerza electromotriz, que es una ley en física que no sabría decirles porque la vi hace mucho tiempo y yo de física me olvidé hace años. A la profe Caro tendrían que preguntarle
cuando el viernes haga clase, cuando vea esta materia, preguntarle un poco más, ¿ya? Entonces, como para ir cerrando un poco el tema, chicos y chicas. La idea es la siguiente. Entonces, en todas las células, exceptuando las células musculares y las células nerviosas, ¿ya? Siempre la célula va a tener una polaridad. La membrana plasmática va a tener carga negativa en el interior, por lo tanto le va a dar una polaridad negativa a la célula respecto de lo que hay en el extracelular. Y esto está dado por un diferencial de iones, porque en el extracelular hay un exceso de cargas positivas dados por el catión sodio, mientras que en el intracelular, a pesar de que hay cargas positivas también, hay un exceso de cargas negativas dado por grupos negativos que forman parte de proteínas estructurales de la célula. Por lo tanto, se le da carga negativa y un excedente de carga negativa a la célula. Entonces, debido a este diferencial de cargas, yo voy a tener un comportamiento o un movimiento de los iones según un gradiente electroquímico. O sea que aquí, más que tanto como concentración química, los iones se van a mover siguiendo un gradiente de concentración química, porque ya les expliqué que las sustancias se mueven de donde tengo más hacia donde tengo menos, pero también los iones o las cargas se van a poder mover según carga. Se van a mover según carga. Por eso les conté que el cloruro que se movía de manera natural o espontánea hacia afuera. Por eso les conté que el potasio normalmente sale, pero después se arrepiente y se entra, igual que un meme, ¿ya? Entonces al final usted me dice, bueno, el potasio salió, entró porque está puro eh, amenazando con que se quiere ir y hace las maletas, no sé, y hace un show, pero al final el potasio se queda en la casa, po. Amenaza con que se va a ir, ¿ya? Pero es pura amenaza, ¿ya? Entonces hay una fuerza, hay un gradiente químico que lo impulsa a salir, pero hay una fuerza, un gradiente electroquímico que lo impulsa a entrar. Y el sodio está desesperado por entrar, sería como, no sé, un delincuente que quiere entrar a robar una casa, ¿sí? Entonces lo impulsa la necesidad y lo impulsa además no sé, la adrenalina por delinquir. Estoy inventando ya porque no sé qué otro. El sodio, entonces, miren, lo único que quiere entrar, está desesperado, ¿sí? Quiere entrar porque lo impulsa un doble gradiente de concentración. Hay un gradiente químico que lo impulsa a entrar y además hay un gradiente eléctrico, porque es positivo y el interior es negativo. Sin embargo, se encuentra con que la casa está cerrada. La casa está cerrada, las puertas están herméticamente, hay un sistema de seguridad. Entonces no permiten que el sodio entre. Ya, a usted, Mauda, ¿alguien más que le ha costado aparte de Mauda entender esto? Lo que usted tiene que aprender, Mauda, es lo siguiente. Positivo con negativo se atraen, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. No sé si usted ha escuchado hablar de que los opuestos se atraen. Esa es una típica chiva que nos tiran, ¿no es cierto?, que les van a tirar a ustedes respecto de las personalidades. Ya sea como, no sé, po, los mejores amigos son los más opuestos y las chispas del enamoramiento y las lucecitas y los fuegos artificiales surgen cuando usted se encuentra un opuesto, complementario, ¿ya? Entonces ahí surge el enamoramiento perdido, ¿sí? Ese que te hace tirarse de cabeza por un barranco. Ya, en fin, lo que quiero decir en el fondo es que la idea principal en el fondo es que cargas opuestas se atraen con locura y cargas iguales se repelen y se odian con todo el rencor que puedan imaginar. Por lo tanto, aquí hay un movimiento de amor, ¿sí? Amor-odio, ¿de acuerdo? Entonces, el cloro, que es negativo, se ve impulsado a salir hacia afuera porque hay exceso de cargas positivas. El sodio, que es positivo, quiere entrar a la célula porque la célula es negativa. Y el potasio, dije que quería salir hacia afuera porque había un exceso de concentración química o de cantidad de potasio dentro de la célula respecto del exterior. O sea que tengo más potasio dentro de la célula que lo que podría tener afuera, en términos de concentración, ¿entiendes? O sea, cantidad de soluto que tengo o cantidad de iones que tengo por cantidad de agua. La razón, me refiero, la razón, la proporción. La razón, la concentración química. Concentración, sí, yo he hablado aquí de concentración y a lo mejor hay gente que no entiende lo que es concentración. Concentración sería como la cantidad de gramos de soluto por gramos de agua, por decir una cosa, ¿sí?
por decir algo así al voleo, o cantidad de moléculas de soluto, cantidad de moléculas de sustancia que está en el agua, por cantidad de moléculas de agua. O sea, una razón, una proporción. Eso sería concentración, ¿entiendes? Porque alguien me podría decir, pero profe, ¿cómo va a haber más potasio dentro de la célula que afuera? Es absurdo. Afuera, como es más grande el cuerpo, es obvio que tiene que haber más potasio en total. Y yo le digo, claro que sí, po, es verdad. Pero aquí yo estoy hablando de concentración. La razón o la proporción entre potasio y agua es más grande acá adentro que afuera. Entonces hay un gradiente químico de concentración que impulsa el potasio a salir, porque el potasio se va a mover de donde tengo mayor concentración hacia donde tengo menor concentración. Afuera tengo menor concentración. Entonces el potasio quiere salir hacia afuera. Pero como yo le conté recién, como es positivo, se va a encontrar con una relación de odio con las cargas positivas que da el sodio afuera. Entonces al final el potasio se devuelve. Al final, sumando y restando, usted me dice, bueno, salió, entró, en realidad dio jugo nomás, po. Al final se quedó, al final no hubo movimiento neto. La cantidad que salió fue exactamente la misma que entró. Así que al final no se movió. ¿Quién más? ¿Quién más aparte de Mauda o quién más me habla aquí? Claudia, y no sé qué más le cuesta esto que estaba hablando de el potencial, o sea, el potencial, quiero decir, el gradiente electroquímico. Gradiente electroquímico es que las sustancias se mueven según carga, en una relación de amor y odio. Eso es. Gradiente electroquímico es una relación, es un movimiento según carga en una relación de amor y odio. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Punto. ¿Ya? No sé si así sería como la forma simple de hablarlo. Lo demás es cháchara que he tratado de agregar aquí en relación de lo que ocurre concretamente en la célula. Ya, Catalina dice que ya tiene más claridad. ¿Ya? A ver, entonces usted me dice, bueno, sumando y restando, tenemos ¿qué gradientes? Entonces tenemos un gradiente. Gradiente significa que hay una diferencia. Gradiente significa diferencia, ¿sí? Gradiente significa diferencia. Para que haya movimiento de forma pasiva, sin gasto de energía, necesariamente tengo que tener una diferencia. La cantidad que hay adentro de la célula no puede ser igual a la que hay afuera. Yo les conté a ustedes que uno de los principios de la biología y de la vida de la célula es que los seres vivos y las células sean diferentes del entorno. Usted no puede ser igual al medio. La célula no puede ser igual al medio. La bacteria no puede ser igual al medio en concentración de sustancias. Tiene que haber algo que la diferencia. Recuerden que los seres vivos son sistemas autopoyéticos, son sistemas autosustentables, ¿ya? Entonces, los seres vivos lo que hacen es tener un orden interno que es diferente. Afuera está el caos. No sé cómo explicarlo. Los seres vivos somos órdenes, somos orden. Y afuera se encuentra el caos o el desorden. Entonces, el ser vivo construye orden para no caer en el caos. Si cae en el caos, entonces se muere. La muerte es sinónimo de caer en el caos, o dicha de otra forma, aumentar la entropía o el grado de desorden, que eso tiene que ver con la ley de la termodinámica y en realidad eso no lo quiero pasar. Lo que quiero que entiendan es que los seres vivos mantienen el orden y se mantienen diferenciados del medio. Cuando usted tiene un ser vivo que se igualó al medio, es porque está muerto. Igualarse al medio, igualarse a la concentración de glucosa, igualarse a la concentración de sodio, igualarse a la concentración de potasio, y que las cantidades que hay afuera de la célula sean iguales a las cantidades que hay adentro. Igualarse en cargas significa que el ser vivo, la célula murió. ¿Se entiende? Porque para hacer ciertos bioprocesos o tener ciertas como funciones metabólicas y catabólicas tenemos que tener una concentración específica de sodio, una cantidad específica de potasio, cierta concentración de glucosa, tener un ambiente controlado y determinado, ¿se entiende? Si yo no mantengo ese orden o ese ambiente, ¿no es cierto? Con gasto de energía obviamente lo tengo que hacer, ¿se entiende? Tengo que gastar energía para mantener ese orden, para luchar contra el caos, ¿no es cierto? Si yo no consumo esa energía para mantenerme diferenciado del entorno y me igualo con el entorno, entonces porque ya no estoy
no estoy vivo. Entonces la vida involucra un consumo de energía para mantenerse diferenciado del entorno, para mantener a raya el caos, para incrementar el orden y para mantenerse diferenciado del entorno. Entonces, si ustedes se fijan en esto que estoy diciendo, que afuera hay más potasio en la sangre de nuestro cuerpo respecto del interior de la célula, es porque en el fondo ese diferencial de iones o de carga es lo que permite que nuestro cuerpo se mantenga en movimiento. Por supuesto que nosotros, comparados con el aire o con el patio, no sé, de su casa o con su casa, usted tiene una concentración completamente diferente a lo que hay en, no sé, pues en el aire o en el suelo. Usted tiene una concentración de glucosa, de metales, de sodio, de potasio, que es completamente diferente. Entonces usted se mantiene con vida porque se mantiene diferenciado del entorno y mantiene su célula en equilibrio y en homeostasis. Homeostasis significa la mantención de las variables fisiológicas dentro de un rango estable, obviamente a expensas del consumo de energía o de ATP, ¿ya? No sé por qué me fui en esta volada filosófica ahora, en realidad es como esto que le estoy diciendo es como metafísica, ¿ya? Es filosofía lo que le estoy diciendo, casi, ¿ya? Entonces, eh, ¿el intracelular podrá ser igual al extracelular? Y la respuesta es no, porque cuando son iguales, no tengo ser vivo. Así que el principio de la vida es que el intracelular sea distinto al extracelular en concentración de iones, en concentración de glucosa, en eh, proteína, en fin. ¿Ya? Entonces, como les dije, hay dos gradientes, el químico y el eléctrico. Y estos dos están integrados explicando del por qué hay sustancias que se mueven de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Entonces, todo esto que estoy explicando, esto que he explicado hasta el momento, sería un ejemplo de transporte pasivo de iones, ¿no es cierto?, por difusión facilitada a través de canales iónicos, donde yo lo que hago es mover sustancias, ¿no es cierto?, siguiendo un gradiente de concentración o siguiendo un gradiente de carga o un gradiente electroquímico, que es la misma cuestión. Sí, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Tiene que haber la mantención del equilibrio. Efectivamente, si yo empiezo a sumar y restar y empiezo a ver las concentraciones totales que hay afuera respecto a las concentraciones totales que hay adentro, yo puedo ver diferencias de concentración de los iones, ¿ya? Y de distintas sustancias. Pero cuando yo sumo todas las sustancias de afuera y saco la concentración en total y sumo todas las sustancias de adentro y saco la concentración en total, me encuentro con que hay un equilibrio. Efectivamente hay un equilibrio. Ya, pero ahí me estaría yendo a otro tema y no quiero complejizar mucho más esto, porque, insisto, meterme más en esto es entrar en mención. Y el objetivo de las clases de ahora es hablar de común. Si ustedes quieren que le hable de mención, tendríamos que organizarnos para algún momento distinto de este horario. ¿Ya? Ya, chicos y chicas, entonces, no sé si esto lo voy a retomar para las personas de mención, ¿ya? Para las personas de común, yo quiero que se queden solamente con que las cargas también pueden permitir que se muevan iones, ya sea dentro de la célula o hacia afuera de la célula. ¿Ya? Voy a borrar aquí todo este desastre, ¿ya? Ya, entonces, yo hablé de la osmosis también en la última clase, le hablé de la osmosis, les dije que la osmosis era un tipo de difusión simple, que era el movimiento de agua a través de una membrana, donde el agua se movía siguiendo un gradiente de presión, ya de donde tenía mayor presión de agua hacia donde tenía menor presión de agua. Y les dije que era necesario que se aprendieran cómo se llamaba en cada caso en particular lo que le pasaba a la célula animal y lo que le pasaba a la célula vegetal, cuando tenían osmosis o movimiento de agua a través de la membrana. Y yo dije que esto se lo tenían que aprender de memoria, o sea que no, aquí no solamente había que entenderlo, sino que aprenderlo de memoria. Por ejemplo, si yo tengo una célula animal que se colocaba en un medio que tenía exactamente la misma concentración o la misma relación o razón entre moléculas de agua y moléculas de soluto o de sal, entonces el agua entraba y salía en la misma cantidad o proporción.
Entonces había un equilibrio. Había un equilibrio dinámico porque la cantidad de agua que entra es igual que la que sale. De hecho, si ustedes se fijan en la historia que les conté recién del potasio, ¿se acuerdan que recién les conté que el potasio había una fuerza que lo impulsaba a salir, que era la fuerza del gradiente químico, y había una fuerza que lo impulsaba a entrar, que era la carga? Porque el potasio quería estar con cargas negativas que se sentía atraído en el interior de la célula. Alguien me podría decir, bueno, profe, usted me dice que el potasio sale y entra en la misma cantidad. Entonces al final el potasio no se mueve. ¿Cómo se le llama eso? Eso se le llama equilibrio. Así que el potasio se encuentra en equilibrio. El potasio, la carga del potasio. El potasio, como ion, se encuentra en equilibrio en la célula. A pesar de que tengo mayor concentración de potasio dentro de la célula respecto a afuera, el potasio se encuentra en equilibrio. Y usted me dice, ¿por qué, profe, se encuentra en equilibrio? Porque la misma fuerza que lo impulsa a salir, o sea, el mismo valor de la fuerza que lo impulsa a salir, el mismo valor, hay un equivalente de fuerza eléctrica que lo impulsa a entrar. Entonces se encuentra en equilibrio. Se encuentra en equilibrio el potasio. Es como lo que yo estoy diciendo aquí, pero para respecto del agua. Si yo tengo una solución isotónica, iso es un prefijo en griego que significa igual. Si la concentración de sales, ¿no es cierto?, en el líquido que se encuentra por fuera de la célula, en el extracelular, es igual al intracelular, porque la concentración es la misma, entonces el agua que entra es exactamente igual que la que sale, o sea, el agua se encuentra en equilibrio. Yo no puedo decir, mire, el agua no se mueve. Lo que pasa es que yo puedo decir que el agua no se mueve en términos netos, pero en el fondo sería más correcto decir que la cantidad de agua que entra es exactamente igual que la que sale, por lo tanto se mantiene en equilibrio. ¿Sí? Entonces, lo que les conté recién del sodio y el potasio, a propósito de lo que dijo recién aquí un compañero en el chat, lo voy a anotar aquí otra vez ya. El sodio se encuentra en total desequilibrio, porque el tipo quiere entrar como un delincuente, les dije recién, a la célula, porque hay un gradiente de carga que lo impulsa a entrar, que es la carga negativa que hay adentro de la célula, y además hay un gradiente de concentración que lo impulsa a meterse. Si no fuera porque tengo la puerta cerrada, habría entrado el sodio muerto de la risa. ¿Sí? Respecto del potasio, el potasio les contaba que la cantidad que salía era exactamente igual que la que entraba, porque había una fuerza que lo impulsaba a salir, pero al mismo tiempo había una fuerza que lo impulsaba a entrar. Había una fuerza química que lo impulsaba a salir y había una fuerza eléctrica que lo impulsaba a entrar. Por lo tanto, el potasio se encontraba en equilibrio, porque al fin y al cabo, la cantidad que salía era exactamente la misma que entraba. Entonces el sodio estaba en total desequilibrio y el potasio está en equilibrio. Y respecto del agua aquí en particular, cuando yo hablo de que tengo un medio isotónico, iso en griego significa igual, si la concentración que tengo de la razón agua solutos, agua sal, que tengo afuera de la célula es igual que la que tengo dentro de la célula, la misma cantidad de agua que entra es exactamente igual que la que sale. Entonces al final no hay movimiento neto de agua, ya sea de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Es como si no se moviera, ¿entienden? Pero igual se está moviendo, ¿sí? Pero está en equilibrio. Entonces la célula se mantiene feliz de la vida porque está en equilibrio el agua. Pero si yo coloco la célula en un medio hipertónico, o sea, un medio hipersalino, que está súper concentrado en sal respecto a la célula, o sea que tengo cargado de sal el agua alrededor de la célula, por lo tanto, la razón de soluto que tengo por moléculas de agua en el extracelular es mucho mayor que la que tengo en el intracelular. Lo que va a ocurrir es que el agua va a salir de la célula, va a salir en masa. Y sale el agua en masa y la célula se deshidrata o se seca, lo que se llama crenación. Por otra parte, si coloco una célula animal en agua destilada, o sea, en un medio hipotónico, la cantidad de agua que se va a mover, o sea, va a haber un desequilibrio porque la cantidad de agua que tengo en razón del soluto, o la relación o la reacción sal-agua que tengo dentro de la célula, o la concentración en el fondo que es lo mismo,
la concentración va a ser mucho mayor dentro de la célula que la que tengo afuera. Entonces, como tengo esta diferencial, el agua se va a mover de afuera hacia adentro. Y va a hinchar la célula y eventualmente va a reventar como un globo, lo que se llama citólisis. Que también tenía que aprendérselo ustedes de memoria, lo dije la semana pasada, así que aquí estoy como haciendo un repaso. Entonces, ¿qué es lo que es la osmosis? La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana que es impermeable al soluto, pero que permite el paso del agua desde donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. Desde donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. O desde donde tengo mayor presión de agua hacia donde tengo menor presión de agua. Entonces el agua se mueve siempre donde tengo menos soluto hacia donde tengo más soluto. Por eso la célula se secó cuando lo coloco en un medio hipersalino. O el agua entró en masa cuando lo coloqué en un medio de agua destilada o agua sin sal. ¿Ya? Entonces esto yo lo pasé. Así que ya no quiero como seguir como... Esto ya es como un repaso de lo que ya habíamos estado viendo antes. Bueno, solamente mencionarles que así como hay proteínas transportadoras que hacen difusión facilitada, ¿no es cierto? Tengo proteínas transportadoras que funcionan con base ATP, lo dije en la última clase, como la bomba sodio-potasio TPasa. Acá tengo un ejemplo de proteína cotransportadora que es a su vez antiporte, porque cotransporte significa cuando dos sustancias se transportan simultáneamente, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Yo tengo cotransportadores pasivos y tengo cotransportadores activos, ¿ya? Lo importante es que son dos sustancias que se meten para adentro, se sacan para afuera, da lo mismo, son cotransportadores. Pero tengo un tipo de cotransporte especial. Ese cotransporte especial se llama antiporte, porque hay una sustancia que se mete y otra que se va para afuera. Tengo cotransportadores antiporte que pueden ser pasivos y activos. Activos es que consume ATP. Y acá tengo un ejemplo de un cotransportador antiporte activo, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Una proteína transportadora que saca sodio y mete potasio. Ya les conté que el sodio se encuentra a todo chancho concentrado en el extracelular y el potasio está súper concentrado en el intracelular. Por lo tanto, esta proteína lo que hace es hacer un trabajo en contra de una fuerza. En contra de una fuerza. Porque saca sodio donde ya les dije que tengo mucho sodio. Y mete potasio donde ya tengo más potasio. Si se fijan, este es el responsable del por qué la célula se mantiene diferenciada. Si yo les pregunto a ustedes, sabiendo que el sodio está todo chancho afuera y el potasio está a todo chancho adentro, ¿por qué no, finalmente después del día o después de mucho tiempo, por qué no se terminan igualando las concentraciones? Si al final, el final de la difusión simple debería ser que se terminen igualando las concentraciones tanto afuera como adentro de la célula. Y la respuesta es porque hay alguien que está gastando energía para justamente para que justamente, ¿no es cierto?, se mantenga un diferencial de concentración, que sería la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Se entiende? Por último, les terminé hablando, ¿no es cierto?, del transporte por vesículas, que siempre va a ser activo, y teníamos dos tipos: el transporte hacia afuera, a través de vesículas que son membranosas y que están ancladas a los microtúbulos del citoesqueleto. Por lo tanto hay un gasto masivo de ATP por transportar este especie de organelo hacia afuera, o de fragmentos de membrana plasmática o celular que incorporan o partículas o macromoléculas del extracelular para que la célula lo incorpore en el interior. Y eso también involucra el citoesqueleto. Son masivos gastos de ATP. Masivos gastos de ATP. ¿Ya? Ya, entonces les voy a mostrar una pregunta. Quiero ir a preguntas, ¿ya? De hecho, esa era la idea, era mostrarles preguntas. Veamos. Les voy a mostrar la PSU Admisión 2015. Porque aquí hay dos preguntas interesantes. La primera es la 10. Profe, Usted me dice si que ese después usted módulo quiere electivo, hacer y alguna sí, clase entre filosófica y meterle ciencia,
podríamos ahí coordinar algún día con los del grupo. Estaría bueno, para romper la rutina. Es que, claro, porque si yo me pongo a hablar de termodinámica y luego en el fondo lo que le estoy diciendo es como hablar de autopoiesis o del principio de sustentación de los seres vivos y hablar metafísica, literalmente. Y por otra parte, el difunto Humberto Maturana y Carlos Varela también trabajaron mucho ese tema. Y después hablar también del tema del consumo de energía para tratar de mantener el orden en contra del caos, ya es como un principio que también es metafísico, porque involucra de que para tener vida es necesario el sacrificio. ¿Me escucharon? Pero eso ya entra en metafísica profunda. No, Entonces, es incluso en interesante una igual todo lo que cosmovisión. tiene que ver con el Entonces, caos, profe, la entropía, y al final todo busca el caos, igual es como bien, sí, es que eso, bien interesante. Y al final, no sé, o sea, personalmente yo creo que el caos a uno claro, como que le entonces, da ganas de vivir, no sé. Es como eso, ¿no? Pero ahí ya nos pasaríamos a política, anarquía y todo eso, que en realidad, claro, rompe toda una estructura específica, pero la gente que vive como, bueno, que sale en las películas, pero esta gente que ha vivido como en este periodo anárquico, en realidad, de supervivencia, es cuando más tienen esas ganas de vivir, porque más eh, sienten más la vida, por decirlo así, se sienten más vivos. Ya, pero eso ya nos vamos por otro plano, pero por ahí va la cosa. es que exactamente, pues de hecho, los seres vivos extraen energía a partir del caos, que también tiene relación con la ley de la termodinámica, con las leyes de la termodinámica. La segunda ley habla de la entropía o el caos, como yo le contaba. Entonces, los seres vivos, ¿no es cierto?, mantienen orden y luchan contra el caos, pero a expensas del caos, porque es a partir del caos donde se construye el orden y es donde se extrae la energía para poder hacer orden o para poder disminuir la entropía y para O poder sea, generar ATP profe, y para poder hacer todos los bioprocesos. podríamos decir entonces que los ¿Sí? grandes dirigidores del mundo luchan contra el caos, pero en realidad ocupan este caos para lograr su objetivo. Es que efectivamente es una lucha contra el caos, pero a expensas del caos o del desorden. Por eso le digo, a meterse ahí ya da para una conversación de horas, ¿ya? Pero, en fin, yo no tengo ningún problema, podríamos hacerlo, ¿ya? Ustedes están en una época especial en donde tienen que buscar respuestas a las preguntas. Por eso es que es tan importante la filosofía y las humanidades en la educación, sobre todo la educación secundaria, y en la universidad. Incluso si alguien quiere decir que va a ser completamente científico y va a trabajar, quiere estudiar en ingeniería, quiere ser, no sé, un físico nuclear, no tengo idea, porque justamente eh, es necesario hacerse preguntas para, como les dije, como buscar cuáles son los fundamentos profundos de la realidad y que no se pueden medir necesariamente a través de un estudio empírico u observacional, sino que necesitan justamente de lo que yo le estoy diciendo. Es como la ética, ¿entienden? La ética también se alimenta de la metafísica, y yo no puedo pretender ser médico, o pretender ser enfermera, o enfermero, o tecnólogo, o lo que sea, o biólogo molecular, o lo que, si yo no tengo formación en ética, en bioética específicamente, porque las personas que trabajan en salud trabajan con personas, y se van a enfrentar a dilemas que no son empíricos, que no los podría resolver la inteligencia artificial, o un algoritmo, por ejemplo, para decidir qué personas tienen que tener tratamiento del cáncer y qué personas no. Entonces ahí entra, como les dije, el tema de la metafísica, el tema de los fines, cómo definimos vida, cómo definimos muerte, qué es lo que se entiende por conciencia, qué se entiende por felicidad, qué se entiende por, en fin. Entonces, esto siempre va a estar acompañado, no importa el área en la cual ustedes se desempeñen. Da lo mismo si el día de mañana quieren estudiar contador, o sea, o contabilidad, en lo que sea. Está siempre, como les dije, metido en todas las decisiones humanas, la parte, ¿no es cierto?, moral, la parte ética, la parte metafísica. Por eso es importante que lo desarrollen. Ya, entonces, pregunta número 10, porque con esto ya vamos a ir cerrando. Pregunta número 10. Quiero que, si quieren, descarguen este DEMRE por mientras, porque la idea es que vean la 10 y la 11. Me interesa que analicemos estas dos preguntas, ¿ya? PSU, DEMRE, modelo biología, admisión 2015. Ya, intenten hacer la 10 y luego de ahí hacemos la 11 y con eso ya vamos a ir cerrando.
Profe, en este caso afectada sería que le vamos a provocar un efecto negativo a la membrana. ¿Cómo? En este caso, afectada significa que le vamos a hacer un efecto negativo a la membrana, ¿o no? Claro, ¿A eso se refiere? un efecto Ah, ya, negativo en la membrana. ya, perfecto. Entonces, a eso se refiere, claro. Por ejemplo, aquí lo principal, chicos y chicas, es que piensen en el sentido de que la membrana, yo podría hacer, por ejemplo, que dependiendo del flujo de agua, por ejemplo, en una célula como un glóbulo rojo, lo que les conté recién de la osmosis, entrara tanta agua que el agua podría hacer reventar la célula. Pero resulta de que aquí estamos pensando desde el punto de vista más bien estructural. Entonces, no voy a pensar en eso. Ya, a ver, chicos, Profe, vamos a ir al grano por un... Sí, dígame. Te ¿a qué escucho. se refiere con diluido? Es que eso como que me confunde, no sé, me hace dudar. Diluido significa que está con exceso de agua, o sea que la relación entre soluto y solvente, el solvente o el agua está en mucha cantidad. Es como si usted tuviera un vaso con agua, o no sé, una olla con 1 litro de agua y usted le echa una cucharada miserable de sal. Entonces es una cuestión que no alcanzó a darle ni siquiera sabor salado al agua, es muy poca la concentración. En cambio, si usted me dice, le eché Profe, a mi litro de agua de la olla, le eché una bolsa de sal, ahí usted tiene una solución concentrada, porque la cantidad de soluto es grande respecto a la cantidad que tiene de agua o de solvente. Por eso les dije que es una razón o una relación la concentración. Si la relación entre soluto o sal y solvente o entre sal y agua es una razón pequeña, porque tiene muy poca sal por moléculas de agua, sería una solución diluida o hipotónica. Pero si usted tiene una solución a la cual se le cargó la mano con la sal y le echó demasiada sal al agua, entonces la razón entre sal y solvente o agua va a ser tremenda. O sea, va a ser una solución hipertónica o muy concentrada. Esa es la diferencia entre diluido y concentrado. Ya, pregunta, ¿alguien me había hablado por el chat? Muchas gracias, profe. Ya, profe, ¿de qué, Gaby? ¿Quién me había ¿puede hablado por el explicar chat? O sea, por el audio, la parece. D? Sí, dígame. Era yo. Que no entiendo a qué se refiere con solventes orgánicos. Estoy entre Ya, esa y la B. ya, ya voy a explicar este ejercicio por un tema de tiempo, chicos, porque ya ustedes saben que hoy día, tipo 1:30, ya me tengo que desconectar. Ya voy a ir rápido. Aquí la idea es que se acuerden de que la membrana plasmática fundamentalmente está hecho en base a detergentes, ¿de acuerdo? O sea, los fosfolípidos, que es una molécula que tiene naturaleza anfipática, que puede ser tanto afín con el agua como con el aceite. Por otra parte, el solvente orgánico es cuando yo le hablo a ustedes, por ejemplo, de tener no sé si ustedes eh, han conocido el agua ras, por ejemplo. No sé si en su casa tienen algún tipo de estas sustancias como los éteres, como los diluyentes, por ejemplo, que sirven para limpiar la pintura. No sé si ustedes alguna vez han tenido contacto con esas sustancias. Son sustancias que si usted le agrega grasa, como que lo deshace, no sé cómo decirlo, lo puede limpiar. O sea, yo no puedo limpiar una cadena de una bicicleta con agua, ¿entienden? Entonces tengo que conseguirme un detergente o con un cepillo sacarme la grasa, no sé, de la cadena, o lo que puedo hacer es agregar un diluyente, le agrego el diluyente y se termina limpiando la grasa con facilidad. El solvente orgánico es una sustancia que puede ser un éter, que puede ser una acetona, por ejemplo, la acetona con el cual limpian el esmalte de la uña. Eso es un solvente orgánico. Entonces la D, pues, profe, todo el rato. La correcta sería la D, muy bien, porque el agua por sí sola no. La milasa es una enzima que se encuentra en la saliva y que degrada el almidón, nada que ver. Es un distractor. El colesterol, yo les dije que ayudaba a aumentar la estabilidad estructural de la membrana, le daba solidez o cierta rigidez. La solución de cloruro de sodio diluido no me dice nada, porque tendría que explicar respecto a la célula, y no me está diciendo aquí respecto a la célula si la célula tenía mucha sal o tenía poca sal. Es como, no sé, es como, la E es como la A en cierta forma, ¿sí? Entonces, al final, la correcta, y yo sé que esta pregunta estaba quizás un poco más enredada,
pero no porque era compleja, sino porque como que está como redactada de una forma así como que da para mucho pensar. Efectivamente es como una pregunta más de juego mental que de saber. Es una pregunta más de juego de mental que de saber, como bien decían acá en el chat. Efectivamente la respuesta era la D. Aquí la relación era fosfolípido detergente, relación con solvente orgánico. Y con eso ya tenían resuelto el ejercicio. ¿Se entiende? Profe, entonces Esta ahora pregunta se dio en mención. cada vez que hablen Sí, de cuénteme. solventes inorgánicos, los tenemos que asociar con los detergentes en el caso de la membrana plasmática. Claro. Ya, profe, O si gracias. si le mencionan, o si le mencionan detergente, si le ponen detergente, si les colocan detergente en las alternativas, los detergentes también rompen las membranas celulares. O Claro. pueden romper las membranas celulares, dependiendo del detergente, obviamente, pero en general. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Ya, esta pregunta me interesa por el hecho del gráfico que tiene. El gráfico se ve horrible, ¿ya? Fíjense que acá es una pregunta de común, así que esta pregunta fue de EMRE del año 2015 y fue una pregunta común. Dice, la figura muestra la concentración intracelular de iones bicarbonato cuando se modifica la concentración extracelular de iones cloruro. Entonces el problema aquí tiene que ver con cómo leer el gráfico. Fíjense que tengo tiempo versus bicarbonato en unidades arbitrarias. Eso significa UA. Ni siquiera pusieron número, acá pusieron, no sé, como, si usted quiere podía ponerle aquí, no sé, 10, 50, 100. Estoy inventando, ¿ya? Unidad arbitraria, y esos corchetes significa concentración molar. La concentración molar aquí está en milimoles litro. Tiene que ver con química, pero es concentración al fin y al cabo. Cantidad de soluto por litro de solvente, o cantidad de solutos o iones por cantidad de litros de agua. Profe, Entonces me hace la fíjense que pregunta. acá tengo una barra. Sí, pero fíjense que acá tengo una barra, ¿ya? Acá tengo una barra. Esa barra me está hablando del cloruro. Dice que tengo 133 de cloruro, luego dice que tengo 8 y luego me dice que tengo 133. O sea que me está poniendo solo dos valores de cloruro o de anión cloro. Me está diciendo que tengo mucho o que tengo poco. No me está mostrando un proceso ni nada, me está diciendo o tengo mucho o tengo poco, punto. Y luego me está diciendo que cuando tengo mucho cloruro en el extracelular, el bicarbonato intracelular es bajísimo. En cambio, cuando tengo poco cloruro extracelular, tengo mucho bicarbonato intracelular. Entonces uno podría decir, chuta, aquí yo veo que hay una relación entre estos dos iones. Obviamente hay una relación entre estos dos iones. Y probablemente se puede explicar por algún tipo de proteína transportadora que está relacionando estos dos. Probablemente se podría ser un tipo de relación que podría ser, porque si ustedes se fijan, si tengo mucho, tengo poco adentro, podría ser por un tema de gradiente de carga. Entonces, al final, o alguien me podría haber dicho, quizás sea un tipo de cotransporte, profe, un tipo de cotransporte que usted explicó que habían dos sustancias que se transportaban al mismo tiempo. A lo mejor cuando las dos sustancias se transportan hacia afuera, entonces, pero como no tengo el bicarbonato medido en el afuera, no puedo yo precisar qué clase de cotransporte va a ser. No sé si antiporte o cotransporte sin porte, o que va en una dirección. Ya, en fin, la cosa es que el que empieza a enredarse con eso, fíjense que la respuesta es mucho más simple. Porque lo que yo puedo ver aquí simplemente es una relación. Es una relación inversamente proporcional entre concentración de cloruro extracelular y concentración de bicarbonato intracelular. Una relación inversa. Eso es lo que yo veo. No puedo afirmar otra cosa más que esa relación. Entonces, si ustedes leen la A, fíjense bien lo que dice la A. Dice, de la figura se infiere correctamente que el transporte de bicarbonato depende del cloruro. Y eso, de acuerdo a lo que estoy viendo, por supuesto que es verdadero. No me está especificando si es un cotransporte pasivo, activo, si es un cotransporte que va en una dirección o sin porte, o si es antiporte, no me dice nada. Simplemente me dice, hay una relación. ¿Qué tipo de relación? No tenemos idea. No tenemos idea si es activo, no tenemos idea si es pasivo, no tenemos idea de nada, más que hay una relación, ¿sí? Y eso es correcto. De hecho, esto siempre va a ser verdadero.
Por lo tanto, aquí tienen un tips, chicos, que es fundamental para la PTU o para la PSU. La respuesta siempre va a ser la más general posible y la que va a ser siempre verdadera. Vuelvo a repetir, la respuesta siempre va a ser la más general posible y la que sea siempre verdadera, en cualquier condición. Porque si usted se pone a mirar las otras, me empiezan a decir o que es activo, o que es pasivo, o que es cotransporte, o que es aquí, o que allá. O sea, me empieza a dar especificidades, lo cual son todos distractores. Respecto del carácter ácido o básico de la célula, la misma cosa. Para el que sabe un poco más de química, a lo mejor se acordará que el bicarbonato se considera una base, una base débil, de hecho, no tiene tanta fuerza, ¿ya? Entonces, claro, alguien podría decir, quizás tiene relación con la acidez, profe, o la concentración de protones. Eso es una sobreinferencia, porque ningún dato me están dando aquí acerca del pH o acidez de la célula o del extracelular. Como les dije, esto podría ser explicado por un diferencial de cargas, lo que les expliqué hace un rato atrás del gradiente de electroquímico, y no por un tema de acidez. Eso ya sería un chamullo el que uno se podría pegar. Entonces hay que evitar la sobreinferencia. Como les dije, la respuesta siempre es la más simple y la más general o genérica. Así que esta pregunta, por favor, quiero que la pongan por ahí en su pie, no sé, sáquenle un pantallazo, descarga el DEMRE, no sé. Hay preguntas que son como emblemáticas, y esta yo considero que es una pregunta emblemática a propósito del tema de transporte. Si ustedes se fijan, yo diría podría haber pasado a otra materia y haberle agregado, como les dije, ciclo celular y qué sé yo, y vamos avanzando, pero resulta que creo que lo más importante es que ustedes piensen y vean ejercicios concretos, porque al final eso es lo que aporta, no pasar materia así como loco, ¿entienden? Como cualquier prego, en un prego vamos pasando materia, ¿no es cierto? Vamos haciendo ejercicios, pero no necesariamente se dan tiempo de explicar el ejercicio y de darles tips o ejercicios emblemáticos que necesitan como tener presentes, ¿ya? Por lo tanto, esto no es para que se desanimen o para que se pongan inseguras o inseguros, ¿ya? Esto, insisto, yo ayer en química hice lo mismo. Para los que están presentes, les puse un ejercicio que podría ser considerado cabrón. De hecho, les puse un ejercicio de adrede que era de dimensión química, de la materia de que estamos viendo, obviamente de común. Pero lo puse adrede para que vean cuál sería el máximo nivel de dificultad que podían poner una pregunta. Entonces yo no les voy a vender una realidad color de rosa, porque en realidad el DEMRE juega con estos elementos. Juega con elementos difíciles o elementos más simples, o juega más que nada con un tipo de ejercicio. Entonces, aquí no es que uno diga, bueno, es más difícil o más difícil, sino que la persona tiene que agarrarle el hilo, tiene que agarrar el tips, ¿entienden? Aquí el tips es evitar la sobreinferencia en los gráficos o en las tablas y buscar las respuestas más simples y más generales. Todo lo que sea particular o específico está malo. De partida, todo lo que sea particular o específico, sobre todo en las preguntas de biología, está malo. Al tiro, es un distractor. Ya chicos o chicas, chicos y chicas, jóvenes, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por un tema de hora. Como les dije, no alcancé a pasar materia. Yo había pensado ver algo de enzimas, había pensado incluso a lo mejor introducir mitosis, pero creo que me di cuenta, de hecho, que hay algunos que, claro, que necesitaban repasar más este tema de transporte y de membrana. Entonces, por eso les puse, preferí ver esto, ¿ya? Además, lo que les enseñó hoy día les di un guiño a electivo, les di un guiño a mención, ya con el tema del gradiente electroquímico. Ojo, que eso entra en común también, pero la posibilidad que les pregunten en común, esto que está hablando del potasio, el sodio, o sea, del gradiente electroquímico, es más difícil, ¿ya? Pero sí o sí, esto que estuve hablando del potasio y el sodio, lo tiene que saber una persona de mención. Una persona de mención no puede no saber esto que estaba diciendo, porque es fundamental para entender el funcionamiento de la neurona, ¿ya? Así que les di un guiño de electivo, en el fondo, les pasé como materia en parte de mención. Ya, los que tienen dificultades, traten de apoyarse, ¿ya? Catalina, usted no... A ver, aquí, ¿no es cierto? Traten de no, insisto, de tener susto con esto, y nadie es un cero a la izquierda. Eso es completamente falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
lo que uno puede tener son dificultades en ciertas áreas. Y como ya les dije, biología tiene mucho que ver con contenido. Entonces, es un contenido que uno tiene que aprender a simplemente a apropiarse de él. Para apropiarse del contenido, es lo mismo que apropiarse de un cuento, ¿entienden? Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta el teatro o tiene como habilidades. De hecho, yo les recomendaría que si el día de mañana pueden participar en hacer teatro, ya sea comunitario, social, o en la misma universidad, donde sea que ustedes participen, ya es algo que les va a servir mucho porque no solamente les ayuda a desarrollar habilidades sociales como la empatía, por ejemplo, porque un buen actor tiene que apropiarse del personaje. Y para eso significa tratar de conectar con las emociones propias de los personajes de las obras, sino que además tienen que aprenderse los libretos y tienen que empaparse de la historia, de la narrativa. Y lo mismo pasa aquí en biología. Es apropiarse de la historia de la narrativa que habla la biología. Es como un cuento, es como un bonito cuento, es como una historia. El Señor de los Anillos, yo no sé cuánto. ¿Alguno de ustedes leyó El Señor de los Anillos? ¿O La Tierra Media, por ejemplo, de Tolkien? El Señor de los Anillos son 3 tomos y cada uno tiene como 1500 páginas. Así que son, en total deben ser como 3000 y tantas páginas, no sé, por lo menos. Si le agregan a la Tierra Media, por ejemplo, o el Silmarillion, por ejemplo, o el Hobbit, y tienen, no sé, pueden tener 10.000. Entonces, si usted quiere sumergirse en ese mundo, ¿qué tendría que hacer? Usted me dice que no voy a leer 10.000 páginas. Bueno, aquí nos estamos, en cierta forma, obligando a que nos empapemos de la historia. Si yo quiero aprender bien la historia y quiero empaparme de la historia, tengo que incorporarme en ese mundo, ¿se entiende? Entonces, en biología tienen que hacer lo mismo. Es como aprender un nuevo idioma, empaparse de una narrativa. Es un cuento, chicos, es un cuento, es una cosmovisión. Así como ustedes quisieran que yo les hable de metafísica, también les podría hablar de religión. Les podría hablar de cristianismo, les podría hablar de una de la narrativa, tienen que leer y de eso, tienen que hacer lo propio, ¿se entiende? Lo mismo con la biología, es lo mismo, es una narrativa, es una cosmovisión, es una historia, ¿ya? Entonces, véanlo así. De hecho, si ustedes se fijan, hay gente que ha tratado de hacer esfuerzos por que esta narrativa sea más simple de llegar a las personas. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero si buscan en YouTube, van a encontrar así. ¿Qué son los memes, chicos? En biología. ¿Qué son los memes en biología? ¿Por qué alguien se da el trabajo de hacer memes de transporte o memes de, no sé, de la neurona o qué sé yo, ya sea universitario o de colegio? ¿O por qué creen ustedes? Si buscan en YouTube, van a encontrar incluso rap, el rap de la mitocondria. ¿Qué fue la otra vez? Me dijo un alumno que había encontrado el rap de la mitocondria. Y dije, ¿cómo el rap de la mitocondria? Alguien había hecho un rap de la mitocondria, el rap del ciclo Creo de Krebs, que el rap de esos la raps son respiración muy celular. buenos. ¿Sí? Son lo mejor que hay. Hay un rap de la mitocondria. Ya, Gaby, hay un rap que creo que hay un rap o una canción o un reggaetón, no sé, de la mitosis De o la unas meiosis. colombianas, de unas colombianas que presentan, parece ¿Ah? del ciclo celular, no sé. Unas que presentan también el ciclo celular, que es bien chistoso. Creo que con la canción de la Shakira. Sí, creo. A ver, qué No sé, la chistoso. canción Shakira del ciclo celular Sí, o de la salió en mitosis. TikTok. Ya, Catalina, no sé, busque eso, ¿ya? Entonces, por último, si usted me dice que a mí, si no es una narrativa, tiene que adquirir la narrativa. Quizás a lo mejor si le pasan un libro va a ser fome, pero trate de acceder con las redes sociales, ¿no es cierto? O a YouTube, ¿no es cierto? A este contenido que puede ser más jocoso y a lo mejor la puede enganchar. Pero como les dije, es presentarse e ir de a poco apropiándose de este mundo. Yo no le estoy pidiendo que de la noche a la mañana ustedes se apropien de esto. Yo le estoy enseñando aquí cómo resolver un tipo de ejercicio y le estoy enseñando cómo introduciéndole un tema, pero lo importante es que usted lo logre apropiar así, para sí. Recuerden que nosotros vamos a aprender algo, aprender es que ustedes aprender viene de agarrar. Si ustedes buscan la raíz la raíz española o lo que significa el término aprender, comprender, es que ustedes agarran algo, lo toman, es como una cuerda, ¿entienden? Entonces, y por eso es que le digo que tiene que hacer lo propio, obligatoriamente, tiene que hacer lo propio. No es solamente escucharlo y yo lo veo y cuento algo, sino que lo puedo de ver, pegar, reflexionar, ¿ya? Y lo hago mío, es parte de mi persona, es parte de mi narrativa y de mi historia.
¿ya? No es algo ajeno. Usted es biología, usted es ser, usted es existencia, ¿ya? Entonces, por eso le digo, hagamos parte de las cosas, ¿ya? Ya, chicos y chicas. Ya, pero no hay problema. Hay muchas formas, insisto, de aprender. Así que busque esto que ya les dije recién y que dijimos aquí varios que ya conocían. Lo de los rap, lo de la historia y lo del... Todo, búsquelo usted o los demás le dan el dato y ahí entre todos nos vamos aportando. Ya, chicos y chicas, entonces lo dejo hasta aquí, lamentablemente. Cuídense y traten de asistir, por favor, a las tutorías, ¿ya? Del pre-UPEPS que se dan en las tardes, para que puedan ahí revisar estos ejercicios, qué sé yo. Ya, así que eso, me voy despidiendo. Chao, profe, cuídese Y mucho, nos muy veríamos buena la la próxima clase. Chao, semana. profe. Nos vemos. Ya, chao, cuídense, que estén Mejor muy bien. cuando Chao, Ya, chao. ahora Chao. lo voy a meter al grupo. Chao, 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 ya, Chao, gracias. Ahí gracias. me agrega, ya. Ya, chao, chao.